Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Grato nuevamente algunos rostros verlos de la mañana y que se repiten el plato y otros rostros nuevos. Así que damos gracias a Dios y finalizando esta noche, esta serie que hemos tenido hace tres domingos, con 3 domingos seguidos, 6 enseñanzas que estuvimos analizando los milagros de Jesús. Cada uno de los milagros fuimos analizándolo y aprendiendo de cómo nosotros podemos justamente a veces esperar un milagro y que muchas veces estamos más con la vista en el milagro que quién hace el milagro. Y hemos aprendido durante esta hora que todos los milagros que el Señor Jesús hizo en la Biblia, que quedaron relatados, siempre tenía que ver con la enseñanza detrás del milagro y no en el milagro. Y yo sé que mucha gente hoy día a veces anda buscando el milagro y se concentra en el milagro, cuando Dios quiere enseñarnos algo a través de ese milagro. Y en esta noche justamente vamos a estar analizando el último milagro para entender que podemos recibir un milagro de parte de Dios, pero sabemos que Dios está enfocado en lo que viene después, en el hacedor del milagro que es Él. Así que espero que cada uno de ustedes tenga su hojita. Si le han pasado una hojita, ya la puede ir rellenando. Si necesita un lápiz, solamente alce la mano y diga, yo quiero un lápiz o yo quiero una hoja para rellenar. Y ahí nuestros hermanos, los de portería, ahí necesitan hojas, lápiz, les van a hacer llegar. Y también preguntar, ¿hay alguien que nos visite en esta línea por primera vez? ¿Alguien por primera vez aquí? ¿Nadie aquí por primera vez? Ok. ¿Alguien aquí por primera vez en esta línea? ¿Usted con nosotros primera vez? Le vamos a hacer un regalo de pura buena onda que somos nosotros, así que alguien se va a acercar y te va a entregar un regalo. Gracias por estar con nosotros por primera vez en nuestra iglesia. Que Dios le bendiga. ¿Y en esa fila alguien más? ¿Alguien más ahí? ¿No? ¿Estamos? Ya al medio. Ahí tenemos al medio otra visita más. Gracias por estar con nosotros. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas. Mientras tanto, Lucas capítulo 5, vamos a estar analizando. Hoy día hemos estado de pesca, de mar, ¿cierto? En la mañana estuvimos viendo un milagro que sucedió en el mar cuando el Señor hizo lanzar las redes y pescaron muchos peces. Ya vimos eso en la mañana, pero en esta noche vamos a estar viendo un milagro que sucedió ya solo con los apóstoles, con los discípulos del Señor Jesucristo, cuando se encuentran justamente en el lago de Genesaret, donde el Señor Jesucristo los mandó antes. Ya Jesús está primero con ellos y después le dice, vayan ustedes, adelántense, vayan a Betsaida, súbanse al barco y vayan a Betsaida, y allá tienen que remar y alcanzar a llegar en unas 2 o 3 horitas más remando, van a llegar al lugar de destino. Pero la Biblia nos dice que esta historia comienza, que se transformó un viaje que debería durar 2 horas, llevaban 9 horas remando. Y ya entró a levantarse las olas del mar, se empezó a poner compleja la cosa, y estaban los discípulos solos ahí. Y vamos a aprender de ese milagro y es lo que nos da justamente la base, se podría decir, de la enseñanza de esta noche, que tiene por título, ¿cuál es el título? Cuando sientes que te estás hundiendo, porque ellos pensaron, los apóstoles, que se hundían en el mar. Así que vamos a estar aprendiendo de eso. Pero creo que ellos necesitaban un lugar seguro. ¿Amén? ¿Cree usted que necesitaban un lugar seguro? Creo que muchos de nosotros, los que vimos en la mañana hablando de pesca, nos gusta estar en un lugar seguro. Hace mucho tiempo atrás, me acuerdo, en pleno invierno, junio tiene que haber sido, en pleno invierno, les comentaba que me gusta la pesca, siempre he pescado desde muy niño, pero justo en un invierno se nos ocurrió ir a pescar con mis hijos, con mi hijo, Benjamín, y nos dimos vuelta en el mar, como a unos, ¿cuántos hacia adentro habrán sido? No sé, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, pero el agua estaba helada, hermano. Y poder subirse de nuevo arriba y con mi hijo ahí, pero gracias a Dios todo en calma. Adivinen quién andaba cerca. Adivinen. El Gino. Así que el Gino fue para allá y no, está todo bien, todo tranquilo. Pero me acuerdo yo que hasta ahí nomás llegó la pesca, empapado entero. Tuve que salir y le dije a mi señora, ponle la estufa, por favor, porque veníamos congelados.
pero tranquilos, gracias a Dios. Ellos están pasando una situación más difícil que esa y es complejo. Pero déjenme decirle algo que antes de comenzar estaba leyendo algunas estadísticas que siempre me gustan leer y creo que estamos en el mejor lugar en esta noche, si usted lo cree. Por ejemplo, el 20% de las muertes se producen en automóviles. Así que andar en automóvil, usted tiene un 20% de posibilidades que se muera. Súper animado al partir el sermón, ¿cierto? 20%. Así que, por eso algunos dicen, pastor, yo no quiero ser parte del 20%, mejor yo no voy a manejar. ¿Listo? ¿Sabe usted que el 18% de todos los accidentes suceden en la casa? Ahora entiendo por qué mi señora sale tanto. Porque le puede pasar un accidente y morir en la casa. Por eso pasa poco en la casa. No quiere ser parte. El 16% de todos los accidentes ocurren en barcos o trenes. 16% de las muertes en el mar tiene que ver justamente con andar en barco. Ahí me arriesgo. El 15% de todos los accidentes ocurren a los peatones. Así que si usted tiene auto, 20% morir, y si no tiene auto, el 15%. Así que mejor tiene que ir a otro lugar. En la casa, el 15% puede morir. Así que 15 en la casa, 15 de peatón, 20 en el auto. ¿Dónde estamos seguros? Y adivine, porque me encantan las estadísticas. El 1% de las personas pueden morir en un culto. Adivine dónde está el lugar más seguro. ¿Interesante? Me gustó la estadística porque me animó, porque yo dije, entonces, por lo menos estoy en el lugar más seguro. Porque estos hombres esperaban un lugar seguro. Y aquí vamos a estar hablando acerca de este milagro que sucedió ahí en la Biblia. Y que es interesante, no todos los milagros quedaron registrados en todos los libros. Este es uno de los que sí está en todos los libros. En todos los libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan están este milagro. Y cada uno tuvo una visión de esta situación. Pero lo que yo he contado en la mañana, que no hubo ningún participante externo, sino solamente discípulos. La gran mayoría de los milagros siempre Dios los hizo para que la gente que estaba alrededor dijera, ah, mira, Él es el Mesías. Ah, mira, resucitó a Lázaro y dice, y su fama se expandió por sobre la tierra. Cuando multiplicó el pan y los peces, y grandes multitudes venían tras Él, porque vieron el milagro. Pero este milagro en especial ocurrió sin audiencia y solo con discípulos. Y yo dije, este milagro tiene que enseñar algo a mí, que yo soy creyente, que yo creo en Dios, a mis hermanos en la iglesia. Debe enseñarlo algo el milagro, porque es un milagro muy personal. No es un milagro donde el Señor está tratando de hacerse notar Él en el mundo. Y yo dije, algo tiene que enseñarnos y empezamos a estudiar este milagro. Y realmente, ustedes han escuchado que el Señor Jesús camina sobre el mar. ¿Ha escuchado ese milagro, cierto? Y caminó sobre el mar. Hemos escuchado, pero ¿sabes qué? Todo eso sucedió en una tarde que fue interesante. Vamos a leer, tranquilo, para que usted entre en contexto. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo había alimentado con un poco de pan y un poco de pececillos a 20,000 personas? ¿Se acuerda de ese milagro? Que oró y que las cestas se multiplicaron, pero eran unas poquitas cosas. Termina ese milagro. Le dice a los discípulos, recojan todo lo que quedó. Y recogieron un poco de cestas, ¿se acuerda? Y la gente que comió, escuchó el sermón, ¿qué pasó con ellos? Se fueron. Quedó Jesús con sus discípulos. Y Jesús dice, amigos, quiero que se adelanten, súbanse al barco, yo me voy a quedar orando aquí. Ustedes vayan. Después de ese milagro, súbanse al barco y váyanse a Betsaida. Tienen que atravesar. Yo después me juntaré con ustedes. ¿Listo? Partieron. Y empezó toda esta situación. Y vemos justamente que en el mar de Galilea está ocurriendo esto. Y sabes que vemos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Vamos a la lectura de la palabra de Dios y sacar provecho de esta enseñanza que
la apliquemos a nuestra vida. Una de las cosas que me encanta a mí es que lo que deberíamos hacer es tomar la Escritura y aplicarla en una forma muy práctica a nuestra vida. Dice el versículo 45. Enseguida, dice, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, al otro lado del mar o del lago. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Cuál multitud? Las pocas gente que lo siguió después del gran milagro, que no se fueron todos, pero gente siempre le iba a seguir. Después que los hubo despedido, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿A dónde se fue? Al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿quién estaba viéndoles remar con gran fatiga? Jesús. Pero está lejos de ellos, porque Dios todo lo ve. ¿Se imagina? Si yo anduviera allá en Farellones, los islotes que usted ve allá, y yo estoy allá remando, ¿usted me ve de aquí para Farellones remando? ¿O ve una manchita al fondo allá nomás? ¿Un puntito? Jesús los ve. Lo que pasa es que no dice, porque la gente, están en la orillita. No, no están en la orillita. Están en lo profundo. Pero el Señor Jesús en su omnisciencia los veía. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Para los que nos gusta la pesca, ese es uno de los grandes problemas del viento. Manuel experimentó un día un viento grande, ¿te acuerdas o no? Que le podría haber salido en media hora. ¿Cuántas horas estuviste tratando de salir contra el viento? Como 3 horas. Es complicado el viento. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así que date cuenta, esta historia está sucediendo, que es impresionante. El Señor Jesús caminando sobre el mar, pero ellos fatigándose. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan muchos detalles. Cada uno nos da un detalle mucho más interesante que el otro. Y déjeme decirle que en las traducciones, cuando dice que se levanta una tormenta, en la traducción original no es una pequeña tormenta, es una gran tormenta. Que era una gran tormenta en un lago que ellos pensaban que se iban a hundir. Y más o menos para que usted sepa, el lago, ¿alguien conoce el lago Villarrica? ¿Lo conoce? Déjeme decirle que el lago Villarrica es 3 kilómetros cuadrados más pequeño que el de acá. ¿Conocen el lago Villarrica? Los que me levantaron la mano. Así es el mar de Galilea. 173 metros cuadrados. Villarrica 176 metros cuadrados de superficie. Ahí está el Señor Jesús y los discípulos avanzando, que deberían haber cruzado de este punto a ese punto en 2 horas, llevaban 9 remando. Versículo 49. Dice, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos les veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta que los milagros hay que entenderlos? Los milagros no solamente son por hacer un milagro. Dios nos sana porque sana. Los milagros son para entenderlo. Y la Biblia lo está diciendo. Todavía no entendían el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. No lo lograban entender. Por eso Dios tuvo que hacer otro milagro para que pudieran entender. Por cuanto, mire lo que dice a continuación, no entendiendo lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Déjame decirte que cuando tú estás pendiente de un milagro y no lo que aprendes del milagro, tiene que ver muchas veces por una dureza del corazón. Así que aquí hay una lección sumamente importante e interesante que podemos aplicar a nuestra vida acerca de lo que
¿Qué hacemos cuando tú te sientes que estuvieras hundiendo? ¿Te has sentido alguna vez como que te estás hundiendo? Como que está todo mal, lo dije hoy día en la mañana. Las cosas no funcionan, los exámenes salieron mal, los cabros chicos me tienen frustrado, el esposo que te tocó y querés puro hundirte. Y estás ahí. ¿Qué hago cuando estoy mal? ¿Cómo Dios puede ayudarnos cuando estamos mal? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo yo puedo experimentar un milagro en un tiempo difícil en mi vida? Es lo que vamos a ver. Y sabes que nunca te vas a dar cuenta que te estás hundiendo hasta que te estás hundiendo. ¿Sabías tú eso? Cuando usted está en un bote y usted está andando, no hay problema. Hasta que cuando de repente ves que el agua te está llegando a los tobillos y tú dices, oh, problema, nos estamos hundiendo, pero ¿cuándo te das cuenta que te estás hundiendo? Cuando te estás hundiendo. Y ese es un gran problema en el mar, porque el darte cuenta que te estás hundiendo casi es fatal. Veamos algunas cosas. Hay 5 síntomas. Veamos primero rápidamente estos 5 síntomas. 5 síntomas o 5 sensaciones de que te estás hundiendo, porque a lo mejor no te has dado cuenta que te estás hundiendo. Y en esta noche quiero primero, antes de enseñarte qué aprendemos del milagro, 5 cosas que tú podrías mirar tu vida a tu alrededor y decir, pastor, me estoy hundiendo, pastor, no me había dado cuenta, tengo agua hasta los tobillos. Otro va a decir, pastor, estoy aquí. Ya se está ahogando ya. ¿Qué podemos hacer? Número 1, anote en su hoja. Sé que me estoy hundiendo, anote esto, cuando no puedo ver mi camino. Anote eso. Sé que me estoy hundiendo cuando no puedo ver mi camino. Siento como que estoy en la oscuridad, como que una nube negra me rodea, cuando no tengo claridad en las cosas que voy a hacer, cuando estoy confundido. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 17, en este milagro el Señor nos relata lo siguiente y dice, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Pero mire lo que dice, y aquí es interesante, estaba ya oscuro. Lo dije en la mañana, muchos de los milagros que a veces Dios hace siempre son en momentos de oscuridad. Dios casi nunca hizo milagros de cuando todos estábamos felices, todo estaba bien, todo estaba espectacular. Los milagros de Dios siempre tienen que ocurrir, por lo regular, en tiempos de oscuridad. Por eso hay milagros relatados acerca de los ciegos, que lo estuvimos viendo en las primeras semanas, ¿se acuerda? La ceguera representaba al hombre ciego espiritualmente, en oscuridad. Y cuando hay oscuridad, Dios quiere ser la luz en nuestra vida. Y dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Así que la mayoría de nosotros, realmente cuando estamos en una oscuridad total, me estoy refiriendo a un día negro, un día malo en nuestra vida, porque incluso muchas veces, algunos de aquí, ¿alguien nunca ha estado en oscuridad máxima? ¿Alguno de ustedes ha estado en oscuridad máxima? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, hermano Lorenzo, ¿tú alguna vez estuviste en una oscuridad máxima dentro de un pique? ¿Tuviste? Si pones el dedo aquí, ¿lo ves? No. La mayoría, sí, yo he estado en el valle de Elqui. No, eso no es oscuridad, eso, hay sol, hay luna, hay la antena que está parpadeando. Oscuridad máxima. Es justamente lo que estaba experimentando. Estaba yo oscureciendo, estaba entrando en la oscuridad. Así que ojo, cuando tú dices, pastor, estoy confundido, no sé qué hacer, probablemente empezaste a hundirte en algo. Presta atención. Si te estás hundiendo, hay algo que está sucediendo. Si las cosas las estás viendo negras, todo negativo, hay algo que está pasando. La segunda cosa, otra pista que nos da el Señor a través de la Escritura, que yo puedo reconocer si mi vida se está hundiendo. Es la salud, es lo financiero, es mi espiritualidad. Número 2, cuando siento que estoy por mi propia cuenta. Esa es una de las cosas que experimentaron los apóstoles ese día. Porque ellos se encontraron solos y por eso que la frase al final de ese pasaje dice, y Jesús no había venido a ellos. Y ¿sabes qué? Yo muchas veces cuando converso con personas que están pasando algún problema, las personas me tienden a decir lo siguiente, y me dicen lo siguiente, me dicen, pastor, incluso ni al Señor ya lo siento.
Yo no sé si el Señor está conmigo. Yo no sé si escucha mis oraciones. O sea, están sintiendo, comillas, que están solos. Y yo no sé si tú alguna vez has experimentado eso de decir, yo creo que Dios ni siquiera me está escuchando. Y siempre está sucediendo en tiempos de dificultad. Porque sabes qué, y déjame decirte algo, siempre, cuando estemos solos, alejados de Jesús, nos vamos a meter en problemas. Aléjese de Jesús, no busque a Dios, manténgase alejado de Dios y te aseguro que te vas a meter en problemas siempre. Por eso el Señor Jesucristo les quiso enseñar algo y los mandó adelante y Él no se subió a la barca. Porque si Jesús hubiera estado en la barca, no hay problema. Los mandó antes solos, Dios quería probar algo en ellos. Así que ojo con eso. Número 3, o letra C. Sé que me estoy hundiendo cuando siento que no estoy en mi zona cómoda o mi zona de confort. Cuando estás en medio de un lago donde se empieza a levantar una tormenta grande, donde las olas son gigantes. Me acuerdo hace un tiempo atrás, andábamos por ahí con Benjamín, me acuerdo un día. Andábamos y el hermano Gino andaba un poco más lejos hacia allá y de repente cambió el viento. Andábamos por allá pasado de farellones. Y el viento empezó a crecer y a soplar, entonces uno presta atención, empieza a mirar cómo está la condición, uno se mete a la aplicación y empieza a mirar cuántos nudos hay. Y uno más o menos sabe cuando el viento sopla cuántos nudos es normal o la ola en cuánto está levantando. Las aplicaciones hoy día te muestran todo, cuántas olas vienen 4 olas seguidas y después una ola grande, todo eso te indica la altura, todo. Hay que aprender a leer y uno puede andar tranquilo en el mar. Y de repente veo que las olas empezaron a levantarse un poquito y le digo a mi hijo, Benja, se va a poner malo, mejor devolvámonos. Y siempre el pescador le gusta igual andar pescando. Ya, y nos quedamos un rato ahí y de repente empezó la ola a crecer. Y en la aplicación me figuraba 2,2 metros de ola. Ya, y 2,2 metros de ola estoy hablando en el mar, no estoy hablando acá, a la orilla. Y de repente, cuando empieza a crecer la ola, y usted, para los que han pescado aquí, a algunos les gusta la pesca, ¿sabe cuándo se pone, uno empieza ya en su interior a decir, oye, aquí puede pasar algo? Cuando la ola pasa y usted baja. Cuando usted baja y usted mira para el lado, mar. Mira allá al frente, mar. Mira allá, mar, y mira allá, mar. Y lo único que puede ver es para arriba. Porque la ola está aquí y usted está aquí. Y cuando de repente la ola lo levanta y usted ve Coquimbo. Y está acá. Y después te mira para abajo y está allá. Ahí es donde usted tiene que tomar decisiones y también, si va en una embarcación, tomar el sentido de la ola para no darse vuelta. ¿Sabes qué? Cuando estamos en esa situación, no es cómodo, uno se asusta. Y es por eso que cuando nosotros como creyentes estamos en un lugar, no nos sentimos cómodos, las situaciones están difíciles. Nosotros tenemos que estar atentos porque puede que nos estemos hundiendo. Dios de una u otra manera siempre nos muestra dificultades. Cuando las cosas no me estoy llevando bien con mi señora, estoy aplicando algo en mi matrimonio, cuando las cosas no, por una semana hemos estado discutiendo, lo más probable es que nos estamos hundiendo. Y ahí hay que parar y ver qué vamos a hacer. Por eso, dése cuenta de que el Señor Jesús permite estas cosas muchas veces para ver qué nosotros estamos haciendo. Por eso cuando estés en el medio de una situación gigante, como en el mar aquí de Galilea, cuando estéis en medio, significa que lo más probable estás muy lejos de la orilla. Cuando te sientes asustado, tal vez te has sentido alguna vez desviado de tu trayectoria, ibas para allá, pero la situación te está complicando completa. ¿Sabes qué? La Biblia dice
que estaba muy lejos de la orilla. Y ese es un síntoma. Cuando usted está muy lejos de tierra firme, de algo sólido, y se está moviendo en los sentimientos, lo más probable es que se va a hundir en cualquier momento. Letra D. Sé que me estoy hundiendo cuando fuerzas poderosas están en mi contra. El apóstol Juan nos dice en su relato que las aguas crecieron brutalmente. Empezaron a crecer las olas muy grandes. Y es por eso que, por ejemplo, Mateo en el capítulo 14, 24 dice, azotada por las olas porque el viento era contrario. Tenían viento en contra. Así que iban hacia allá y el viento estaba viniendo. Y eso quiere decir que está empujando la embarcación para atrás. Y ¿sabes qué? Se hace difícil ir en viento en contra. Y ahí uno tiene que tomar algunas determinaciones, cuando en vez de ir en viento en contra, mejor me muevo hacia los lados y voy en zigzag, cruzando. Pero estaba realmente ese día la escoba. Dice también Juan en el capítulo 6, dice que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En el Juan 6, 18, había un viento contrario, fuerte, grande. Y sabes que la palabra aquí que estamos viendo aquí es que si usted pudiéramos traducir lo que están contando ellos, no era una tormenta simple, era una gran tormenta que se estaba dando en el mar de Galilea. Y eso sucede porque, déjeme decirle que uno de los mares más traicioneros, que en realidad es un lago, pero por su tamaño se considera un mar, tiene que ver que algunos dicen, pero pastor, en los lagos no se hacen olas. ¿Estamos de acuerdo, no? No, en la mayoría no se hacen olas. Pero se tiene que dar una condición para que en los lagos haya ola. Y tiene que estar bloqueada por un cordón montañoso, donde el aire frío tiene que chocar con el aire caliente y eso produce una turbulencia que empuja el mar de la cordillera sobre el lago. Por eso no todos los lagos hacen ola, algunos nomás. Se tiene que dar esa condición. ¿Y qué sucede con el mar de Galilea? El mar de Galilea, hay unos montes en Jerusalén, que son los llamados montes Golán, los montes más altos que usted va a encontrar en Jerusalén y están a los pies del mar de Galilea. Así que técnicamente, como dice una película por ahí se producen las tormentas perfectas. ¿Vio esa película? Se dan las condiciones. Aire caliente, aire frío, en medio del mar, viento en contra. Así que adivine qué estaba sucediendo ese día. Una gran tormenta. Tremenda tormenta. Así que, ¿sabes qué? A eso hay que agregar algo. Que Galilea, que es interesante también, que Galilea está a 600 metros bajo el nivel del mar. ¿Puede entender eso, captar en su mente eso? Si hoy día nosotros estuviéramos viviendo ahí, nosotros estamos 600 metros más abajo que la playa. ¿Entiende eso? En un hoyo. El mar aquí, Galilea aquí. Aquí está el lago. Aquí está el mar. Entonces la presión, no hemos hablado de la presión. ¿Sabe qué presión hay aquí? Es mucho mayor. Si por eso, mi hermano, cuando a los que nos gusta la pesca, que sabemos de mar, nos apasiona esta historia porque se dan un montón de factores, pero al final Dios está simplemente ocupando y ejemplificando a cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo saber que me estoy hundiendo? Porque no puedo ver mi camino, me siento como que estoy por mi cuenta y solo, remando, batallando en la vida, no estoy en mi zona de confort, todo está revuelto y fuerzas poderosas están contra mí. Todo está malo, todo no me resulta, todos son mis enemigos. Veamos la última. Letra E. Sé que me estoy hundiendo cuando estoy luchando, pero estoy fallando. Y eso me ha tocado varias veces. Cuando estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Alguien aquí ha hecho su mejor esfuerzo, pero aún así se está hundiendo? ¿Alguien? ¿Soy el único yo? He hecho todo, hice las cosas bien, me adelanté al tiempo, programé todo, tengo todo listo,
me preparé, estudié y todo está mal. He hecho todo lo mejor en mi matrimonio, he tratado de servir a mi esposa, le he cocinado, le he ayudado, todo para que estemos bien. Y no le gusta nada de lo que yo hago. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? ¿O soy el único hombre aquí? ¿Se ha sentido así o no? Y la señora igual, la señora se ha esforzado, ha trabajado todo el día en su casa, tiene a los niños limpios, cocinó un rico almuerzo, unos ricos fideos. Hizo todo, se peinó, se arregló para que el hombre la felicitara cuando llegara, y el hombre llegó enojado, con rabia y ni comió. Bueno, días así tenemos en nuestra vida. Y sabes que a veces estoy luchando para que algo salga adelante en mi vida, estoy luchando con mis hijos, estoy luchando con mi matrimonio, estoy luchando en mi trabajo para que el jefe alguna vez diga, oye, te pasaste, has hecho cosas espectaculares, pero todo está malo. Todo está malo. ¿Sabe que mucha gente se encuentra así? Y ese día no es la excepción, porque cuando usted ve el versículo 48 de Marcos 6, dice la Biblia que estos hombres que habían partido desde la orilla, dice que el Señor, y viéndoles remar con gran, ¿qué cosa? Fatiga. ¿Cómo estaban ellos? Cansados. ¿Habían hecho esfuerzo? ¿Habían esforzado para remar y salir adelante? ¿Habían cometido algún pecado? No. ¿Habían ayudado al Señor a hacer un milagro del pan y los peces? Sí. ¿Fueron obedientes a Jesús cuando el Señor súbanse al barco y váyanse al otro día? ¿Fueron obedientes? Estaban, déjeme decirle, haciendo todo espectacularmente. Y déjeme decirle a usted, hermano, que a veces usted va a hacer todo lo que Dios dice en su Biblia y va a ser obediente a Dios en todo. Pero aún así, igual te va a hacer pasar por tormenta. No interesa todo lo bueno que hagas, porque el Señor quiere enseñarte a través de las tormentas. Estos hombres no habían hecho nada malo hasta el momento. Hasta que cuando Jesucristo llegó, sí, ahí cometieron algunos errores. Por eso dice que el viento era contrario. Sé que muchos de nosotros a veces nos sentimos así. Y sabes, déjame decirte, si tú te sientes que has hecho todo, has hecho todo el esfuerzo para llevar adelante todo, tu vida, tu hijo, tu matrimonio, tu empresa, y no están dando las cosas, a lo mejor tú piensas que está mal, que es un castigo, que algún problema tienes, pero déjame decirte que al final igual te estás hundiendo y necesitas de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en esas situaciones? Cuando me siento que todo está mal, por más que he hecho las cosas bien. Pero ¿sabes qué? La pregunta que deberíamos hacernos no es qué es lo que Dios quiere que yo haga. Lo que tengo que hacer y pensar, ¿qué haría Dios en esta circunstancia? Siempre no se pregunte usted, ¿qué haría? ¿Qué voy a hacer? No, pregunte, ¿qué haría Dios? ¿Y sabes qué? Porque si estás pasando un tipo de problema muy grande o muy pequeño, pregúntate en esta noche, ¿qué haría Dios en tu situación? Y eso es lo que Jesús quiso enseñarles a ellos en ese tiempo. A veces pensamos que Dios no está disponible, que Dios está ocupado con cosas más importantes que las mías. O a veces creemos que Jesús está muy lejos de mí, a distancias, a millas, a leguas, como se dice en el mar, de mí. Y yo estoy en medio de una tormenta. Y sabes que nadie puede estar más lejos de la verdad. ¿En qué sentido? De que tenemos tormentas. Y a lo mejor no has tenido tormenta hoy día, pero las vas a tener. Y quizás en el pasado tuviste tormentas y las sacaste adelante, pero ¿a qué precio y a qué costo? Por eso aprendamos de este milagro y veamos aquí, ¿qué haría Jesús o qué hace Jesús cuando estoy hundido? Cuando ya no quiero más. Veámoslo primero. ¿Amén? Lo primero era saber que me estoy hundiendo. Ahora veamos qué haríamos en situaciones que estamos en esa descripción. Número 1, anote esto. Aquí realmente está la enseñanza del milagro. Número 1, anote esto. Jesús ora por mí antes de que suceda.
Anoten sus hojas. Jesús ora por mí antes de que suceda. Porque la Biblia nos dice, en Mateo 14, 23, ¿está conmigo ahí? Amén. Dice en la hoja, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor los mandó que se fueran, pero si usted se dio cuenta, dice que el Jesús veía que estaban remando con fuerza. ¿Cuántas horas llevaban remando? 9 horas. Y Jesús los veía remar. ¿Y Jesús qué estaba haciendo mientras los veía remar? ¿Qué nos dice que estaba haciendo? Orando. ¿Y qué estaba orando? ¿Qué estaba orando Jesús? Vea el título que le puse ahí. Jesús ora por mí antes de que suceda. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y adivine por qué no oraba. Por los discípulos. Está orando por ellos. Y hay mucho creyente que no sabe estas grandes verdades. ¿Tú sabes que Jesús ora por ti? Cuando yo enseño estas cosas en otras iglesias, me toca a veces ir a predicar a otra iglesia y yo digo estas cosas, Jesús ora por ti. Y la gente me pone una cara así como, ¿qué está diciendo? Si siempre Él dice que hay que orar a Él. No. ¿Sabes que hay un montón de pasajes en la Biblia donde dice que Jesús está orando por nosotros? E inclusive déjame decirte, cuando Jesús se fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿sabes qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Y cómo se llama eso? Orar. ¿Sabías tú que Jesús está orando por ti en el cielo mientras tú estás aquí en la tierra? Ya, vi en lo mismo que en otra iglesia, unas caras raras de ustedes. ¿Quién planeó la crisis de la tormenta? ¿Quién planeó la crisis de la tormenta? Jesús, porque quería enseñarle algo. Y como Él planeó la crisis, Él antes de que sucediera la crisis ya estaba orando. Y sabes qué, déjame decirte algo, que cuando yo te enseño esto, y que no lo enseño en realidad yo, sino el Señor a través de su palabra, antes que suceda la tragedia en tu vida, Jesús ya está orando por ti. ¿Eso no les levantaría el ánimo? Porque cuando tú piensas que Jesús está lejos de ti, Jesús está orando por ti en la peor tragedia. Él está pendiente de ti en los peores eventos que hemos vivido. La mayor parte del tiempo en la vida, cuando estamos pasando por problemas, presiones, dificultades, déjeme decirle que muchas de esas cosas es por nuestra desobediencia. Y a veces siempre lo común es que cuando no le hago caso a lo que Dios me dice, siempre me meto en problemas. Es algo que tenemos que tener claro. La desobediencia, por si acaso, provoca tormenta. Siempre es una frase que me encanta, ¿ya? La desobediencia provoca tormenta. Dígale a su hijo que sea desobediente. Adivine qué va a haber. ¿Van a haber tormenta? ¿Sí o no? Sí. ¿A dónde están mis hijas? Mi hija Martinita, sé desobediente a papá. ¿Y qué va a haber? Tormentas. Látigos. Pórtate bien. Pero a veces hacemos lo correcto, como estos discípulos, pero igual hubo tormenta. Y no pasa por el error de ellos, pasa porque Dios quiere mejorar el carácter de cada uno de nosotros. Así que muchas veces vas a escuchar a Dios y vas a hacer lo que Él dice. Dios te envía una tormenta y algunas de las tormentas en la vida son necesarias. ¿Sabes qué? Son necesarias. Por eso esta es una de las grandes lecciones que vamos a estar aprendiendo hoy y que ojalá te vayas por último. No te acuerdes de los otros puntos, pero acuérdate que si mañana pasas un problema, Jesús ya estaba orando antes de que sucediera el problema por ti. Y eso te va a mantener tranquilo. Jesús está orando por ti. Mire por favor lo que dice ahí Job, un gran personaje en la Biblia. ¿Han escuchado hablar de Job alguna vez?
¿Ha escuchado hablar de Job? ¿La pasó mal? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno ha tenido un día tan malo como el que tuvo Job. ¿Quién no ha escuchado nunca de Job? ¿Alguien no ha escuchado de Job, la historia de Job? Levante la mano. Gracias, joven. Gracias, varón. Ok. Por ustedes tres voy a permitirme contar la historia sin un breve resumen. Es un libro de la Biblia, uno de los libros más antiguos. Pero dice la historia, la Biblia dice que en Job 1, capítulo 1, versículo 3, dice que él era justo y temeroso de Dios. Era un gran hombre de Dios. Pero dice que un día vino Satanás y se presentó delante de Dios. Y le dijo a Dios, y Dios le dice a Job, mira mi siervo Job, varón temeroso y recto, un gran hombre, un creyente de verdad. Y Satanás le dice, claro, tú lo has bendecido. Y versículo 8 dice, y has puesto un cerco alrededor de él, así que todo lo que hace Job prospera. Y el Señor saca el pecho. Me gustaría que un día, ojalá Dios hiciera eso por mí, pero yo creo que no va a hacerlo nunca. Con Job sí, pero conmigo no creo. Y Dios saca pecho, estoy todo parafraseando la historia, y dice, ¿pero has considerado probar a mi siervo Job? Pruébalo, a ver si habla mal de mí. Pero te voy a pedir una sola cosa. Yo le voy a quitar el cerco que tiene Job, que yo lo protejo, porque esos ojos, Dios nos protege. Cuando tú eres un hijo de Dios, un creyente, Dios te protege. Y le dijo, yo le voy a sacar el cerco, lo voy a dejar desprotegido, a él, sus bienes, su familia. Pero una sola cosa te voy a pedir, no le quites la vida a Job. Esa es la única petición que le hizo Dios a Satanás, comilla petición. Vienen maleantes y en un día le robaron los camellos, le robaron su cadena de transporte, porque era un gran vendedor de queso y de especies. 7,000 camellos, 5,000 asnas. Quedó en bancarrota. En un rato así. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Nací sin ni uno, así que me da lo mismo que se haya perdido todo. Porque Jehová dio, pero también Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo se sentía Dios? ¿Le robaron su empresa y él habló mal de Dios? No. Le dio la gloria a Dios. Pasaron un par de horas. Y estaban todos sus hijos reunidos en casa. 7 hijos. Y viene un gran viento y empuja la muralla y caen sobre los 7 hijos y mueren los 7 hijos. El mismo día que perdió su empresa. Y sabemos lo que significa perder hijos, ¿cierto? Que ponernos en esos zapatos, lo he dicho siempre, como los niños acá hace poquito, Eduardo con Carla perdieron a su hija pequeña. Es tremendo. Y Job guardó silencio y no habló mal de Dios. Y nuevamente Dios le dice a Satanás, ¿viste? Es de verdad. ¿Había hecho algo malo Job? Y más encima Satanás dijo, oye, este compadre que es duro, dice que lo enferma y le da una sarna desde la punta de la cabeza a los pies, que agarraba un pedazo de arcilla de un cántaro y se rascaba, que se hacía heridas y llagas, y sentado en la ceniza se revolcaba en ceniza por el dolor. El mismo día perdió su empresa, perdió sus hijos, perdió su salud. Le quedaba a su señora. Lo único que le quedaba a su señora. Su señora la vio y yo siempre un día prediqué acerca de la señora Job. Que yo dije,
no juzguemos a la señora de Job. Ella perdió sus 7 hijos. ¿Cómo debe haber estado esa mujer? Pero ¿sabes qué? Cuando va donde Job, le dice, mira, ahí está tu Dios, pues, el que tú me hablas tanto. Púdrete, le dijo, literalmente, púdrete. Y lo abandonó. Y Job quedó ahí, en la ceniza sentado. Es tremenda esa historia. Es tremenda, una de las historias tremendas en la Biblia. De un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Y mire lo que dijo Job en sus momentos. Capítulo 19, versículo 8. Léalo fuerte usted, ¿lo quiere leer fuerte? Job 19, 8, por favor, está ahí, lo pueden poner. Todos juntos, léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo se sentía Job? Estamos hablando de sentir. ¿Cómo se sentía Job con Dios? No habló mal de él, pero ¿cómo se sentía? Que Dios le había puesto una barrera en su camino. ¿Alguien se siente así? Que Dios está poniendo barreras a tu carrera, a tu relación, a tu vida. Es lo que a veces consideramos. Y dice, y sobre mis veredas, ¿puso qué cosa? Todo se ve mal. Un hombre de Dios. Así que ojo, mi hermano, no tenga duda de que algunos de nosotros a veces nos sentimos de esa manera. Algunos podrían decir aquí, pastor, es que yo me quiero casar y no me he casado. ¿Te sientes quizás como Job? Soy un gran hombre, soy un buen hombre, sirvo a Dios, trabajo para Dios, quiero tener un bebé y no tengo ni esposa, no tengo ni bebé. ¿Sabe que he escuchado gente así, muy triste, hablar conmigo? Otros diciéndome, pastor, me saco la mugre por mi familia, estoy sin trabajo, he buscado por todos lados y no consigo, soy fiel a Dios y no me va bien. Pastor, ¿qué le hice yo a Dios? Y gente así muchas veces se siente. Todos nos hemos sentido quizás alguna vez. Y algunos llegamos a pensar que Dios ha bloqueado nuestro camino y estoy en oscuridad. Solamente déjame decirte algo. Si tú te sientes así hoy, en esta noche, algunas tormentas que atravesamos, simplemente no las vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Yo, por último, las cosas que hoy día en mi vida no entiendo, porque hay cosas que no entiendo. He sufrido cosas que no entiendo por qué sufrí. Y no estoy buscando una explicación, solo que yo sé que algún día cuando llegue al cielo lo voy a entender. No necesitas entender todo. No necesitas entender por qué Dios se llevó a alguien, a un ser querido. No necesitas entender por qué a veces todo lo que hago me resulta mal. Hay cosas que no necesitas entender. Pero Dios obviamente, déjame decirte, que sabía lo que iba a suceder. Y estaba orando antes que sucediera. Así que eso me reconforta hoy día, después de estudiar y mirar la Escritura, me reconforta el saber que cuando estoy pasando momentos difíciles, el Señor en su omnisciencia ya está orando por mí, porque Él sabía. Eso es maravilloso. No sé si para ustedes es maravilloso eso. Él puede orar antes de que algo suceda. Así que la noche, antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿se acuerda qué estaba haciendo? Orando. ¿Y se acuerda quién saltó ahí? ¿Quién dijo, pero si hay que morir y defenderte, yo estoy dispuesto a morir por ti? ¿Quién fue? Pedro, el gran Pedro, que después al rato lo estaba negando. ¿Se acuerda o no? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué hizo Jesús ahí en ese lugar? Mire, este se lo regalo gratis. Lucas 22. Busquen ahí Lucas 22, 32, por favor. Eso no está en su hoja, ¿sí? Oh, qué bueno que lo puse. Hay cosas que a veces anoto y no pongo ahí en los versículos. Mire lo que dice. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Pedro? A morir. Yo soy tu soldado, yo soy tu guerrero. Si tengo que morir, voy a morir por ti. Eso le está diciendo Pedro al Señor. Y el Señor le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Va a faltar la fe? Lo va a negar. Y tú,
Una vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y sabe por qué estaba orando por él? Porque tu fe no falte. Y si yo creo que Jesús no hubiera orado, Pedro no hubiera sido nunca cristiano. ¿Por qué? Porque para ser salvo necesitamos fe. Y Jesús está diciendo que tu fe, el no falte, que no haya. Porque ¿cuánta fe necesito para ser salvo? Un poquito. Pero el Señor dijo, no falte. Y estaba orando antes. Jesús estaba orando antes por Pedro, que fuera justamente negar al mismo Señor. Así que déjame decirte que eso está sucediendo constantemente en nuestra vida. En el libro de Romanos 8, versículo 34. Mire lo que nos dice la palabra de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Dice, ¿quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además, ¿qué dice? Está a la diestra de Dios, que también, ¿qué está haciendo Dios? Está orando. A lo mejor no lo sabías y te has enterado hoy día. Pero Jesús está orando al lado del Padre y le está diciendo y rogando al Padre, intercediendo por nosotros. Por favor, Señor, dale fe al hermano que está sin trabajo. Él ya sabe que está sin trabajo. Y lo maravilloso es que el Señor inclusive está orando por ti antes que te quedes sin trabajo. Es muy bueno. Es muy bueno Dios con nosotros. ¿Es bonito cuando alguien ora por ti? ¿Sí o no? Yo creo que yo era el único que me enojaba que oraran por mí. Yo era rabioso, yo llegaba allá en una mesita que había al lado en mi casa. Yo no era cristiano por si acaso. Yo me encantaba leer mucha ciencia, siempre me ha gustado leer la ciencia, me llamaba la atención de los aztecas, de los mayas, de los ovnis, de los extraterrestres. Yo quería buscar respuestas, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? Yo no creía en santo, en Dios, en Jesús. Yo, ahí nomás, aunque mis papás me metían ahí, que fuera, que la primera comunión, que mis papás. Y yo por lo menos era obediente, así que le hacía caso, y ahí iba para allá, y tenía que ir los sábados y a la catequesis, no quería nada de esas cosas. Y me ponía a discutir, y me acuerdo, siempre lo cuento esto, no es primera vez que lo cuento, pero siempre llegaba en la casa de mi abuelita vivía aquí al lado, llegaba yo a donde mi abuelita, y en la mesa ahí de la entrada de la casa de mi abuelita había un papel, y decía arriba un título, oración por salvación. Y yo miraba ahí, Luis Sepúlveda, Larraguibel. ¿Te acordáis, Nancy, o no? Ahí está mi tía. ¿Y qué decía yo, Nancy? ¿Ya no te acuerdas? ¿Sabes qué decía yo? ¿Qué tienen que estar orando? Oren por otras cuestiones, ¿acaso que si yo no soy mala persona? Y me enojaba ver mi nombre ahí. Pero la oración del justo puede mucho. Y la abuela oró por mí. Y sin saber yo, hasta a lo mejor estoy aquí por culpa de mi abuela. Allá en el cielo voy a hablar con ella. Quizás después de orar de mi salvación me dijo, oró porque sea pastor. Imagínense. Pero yo veía mi nombre y me molestaba tanto. Le decían, métanse ustedes con su iglesia. Vayan donde sus pastorcitos. Le decía a mi tía Nancy que está aquí, ¿por qué no se llevan una cama y viven mejor al lado en la iglesia? Pasan allá nomás. ¿Alguien le han dicho que pasa metido en la iglesia? ¿Algún familiar? Bueno, uno de esos era yo. Es increíble. Pero también puedo entender que me ponía feliz hoy día me pone feliz que gente ore por mí porque entendí lo que es importante que oren por ti. Pero también aprendí algo más importante, que Dios está orando por mí a través de Jesús. Dios mismo, encarnado en Jesús, está orando por mí. Y sabes que me encanta saber que cada vez que estoy en un problema, Jesús está orando por mí. La segunda cosa que Jesús hace cuando estás en una tormenta, veamos qué hace Jesús cuando estás en una tormenta. Número 2, ítem número 2. Él se da cuenta de mi lucha.
Él se da cuenta de mi lucha. Él sabe que yo estoy peleando una lucha. Sabe mis batallas. Él sabe todo el esfuerzo que estoy haciendo. Por eso dice que Jesús estaba en el monte orando, pero dice el versículo 48 de Marco, y que veía remar con gran fatiga. Dios sabía el esfuerzo que estaban haciendo los discípulos. Jesús sabía el gran esfuerzo, y a lo mejor Jesús sabe el gran esfuerzo que estás haciendo en tu matrimonio, el gran esfuerzo que estás haciendo con tus hijos, el gran esfuerzo que estás luchando contra una tentación, el gran esfuerzo que estás luchando contra las drogas. Jesús, Dios, el Espíritu, están viendo todo el esfuerzo que tú haces. Así que sigue adelante, Dios está viendo el esfuerzo que tú haces. ¿Y sabes qué? El esfuerzo de ellos era mantener el barco a flote. Y lo único que quieren es volver a la orilla. Y remaban y tiraban remos y remos. Aquí, no sé, ¿quién ha remado aquí? Aparte de mí y de Manuel, Benja y otros más. ¿Ha remado alguna vez? Me acuerdo el Rubio una vez. ¿Te acordáis, Rubio, qué te pasó que se te echó a perder algo y el motor y con una cuchara tuviste que remar por fuera? Tienes que perdonar, Rubio, tienes que perdonar, olvida el pasado. Sí, lo que pasa es que ese día sí salió un poco de viento en contra. Y nosotros nos quedamos adentro en el mar pescando un rato más y el Gerardo se vino adelante remando. Y ya, pues, y después cuando yo venía con los niños vimos que venía ahí, pero no me di cuenta de tanta corriente que había en contra. Entonces, cuando uno ve a otra persona y que le está costando remar y salir, uno va, se acerca, le pasa un cordel y lo tira y lo saca. Pero yo veía que venía remando bien, pero no me di cuenta que ya como 2 horas remando ahí, está igual que el que... Y pasé por al lado nomás en el bote, pasamos por al lado y... Chao, Rubio. Y después el Rubio, como 4 horas dentro el Rubio. Yo ahí sí, te entiendo. Pero olvida el pasado, Rubio, eso ya fue pasado ya. Pasado pisado. Pero sucede. Y sabe, déjeme decirle que, bueno, remar hace bien, es uno de los mejores ejercicios que existe. Y sabes qué, a veces nosotros hemos remado. Yo la mayor cantidad de remos que hemos hecho con mi hijo, que un día medimos los kilómetros, 12 kilómetros punto 4 remando. Harto remo. ¿Sabes qué? Ellos estaban haciendo un esfuerzo grande. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Si tú estás haciendo un esfuerzo para salir adelante, Jesús, de las pocas veces, va a ir al verte que estás esforzándote. Porque en todos los milagros o las palabras que Jesús ocupa en su evangelio, siempre dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Buscadme, búsquenme y me hallaréis, dijo Jesús. Vengan a mí. Todos los pasajes que usted va a encontrar de Jesús dirigiéndose a la gente, siempre está diciendo vengan. Pero la única excepción donde Dios se movió, Jesús se movió, fue en este milagro. Pero porque veía el esfuerzo. Esfuérzate. No te des por vencido. Si estás batallando por algo, lucha, sigue luchando. Dios va a llegar ahí. Porque Dios está viendo el esfuerzo. ¿Sabes qué? Porque siempre pensamos que nos da miedo, que en un momento nos vamos a agotar. Pero déjame decirte que Jesús va a llegar ahí. ¿Sabes qué? Dios, no sé si muchas veces a ti te está pasando que te encuentras en situaciones como ella, donde estás luchando por tu cuenta, estás batallando en oscuridad, piensas que te estás hundiendo, que las situaciones, las relaciones, las cosas ya no dan para más. Pero Jesús estaba orando por ti. Sí. Y Jesús va a ir donde ti, pero por tu esfuerzo. Mire lo que dijo Job. ¿Se acuerda de Job? Ya le conté de Job. Mire lo que dijo en el capítulo 31, versículo 4. Job está pasando todos los problemas. Pérdida de hijos, pérdida de bienes, pérdida de salud. Y se acuerda que más encima le fueron a ayudar
Los amigos, que a propósito, llegaron un mes después, no llegaron al tiro, un mes después de la muerte de sus seres queridos, llegaron 3 amigos, supuestamente a animar a Job. ¿Les gustaría tener amigos que lo animen cuando está enfermo? Pero los amigos que llegaron, le decían, Job, yo creo que el Señor te está castigando. Confiesa tu pecado. Y los amigos, en vez de animarlo, lo criticaban más y lo hundían. Po. Yo creo que el Señor te está pagando. Algo hiciste y no querís contar. Cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Por qué Dios te está pagando? Job estaba chato y se enoja con los amigos. Llega un momento donde ya los amigos lo puro lo criticaban y Job ahí se enojó con ellos. No con Dios, con los amigos. Y mire lo que dijo Job, hice una pregunta en el versículo 4 del capítulo 31 al final, cuando ya está finalizando toda la historia de Job. Y es una pregunta, ¿no ve él mis caminos? ¿Jesús ve mis caminos? ¿Y cuenta todos mis pasos? Job al final del día decía, no importa, porque yo sé que Jesús cuenta todos mis pasos. ¿Y sabe qué significa? Porque hay que mirarlo profundamente. Job le costaba caminar. Si estaba lleno de sarna, lleno de llagas, pero aún así él decía, él sabe la cantidad de pasos que yo doy y la dificultad que estoy pasando y que me cuesta y estoy batallando y estoy cansado, echo de menos a mis hijos, perdí mis bienes. Pero él dice, ¿no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Tú cuentas cuántos pasos das en el día? ¿Tú le cuentas a tus hijos los pasos que dan? ¿Pero sabías que Dios lo hace? ¿Te das cuenta en los detalles? ¿Que Dios sabe cuántos pasos tú das en el día? ¿Y te quiere ayudar? Así que no creas que Dios no está ahí pendiente de nosotros. Jesús no solo ve cuando yo estoy atravesando la tormenta, cuando me quedé sin trabajo, cuando quizás estoy endeudado y me estoy acogotado con las deudas, estoy teniendo conflictos con mi esposo, con mi esposa o lo que sea. ¿Sabes tú que Jesús se compadece de esto? ¿Ve que está sufriendo y Dios se compadece? En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15 el Señor dijo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué hace Jesús? Se compadece. Cuando Jesús te ve batallando y que está difícil el camino, Dios se compadece, Jesús se compadece. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta lo que dice Hebreos dice a la final, en realidad el Señor Jesús se compadece contigo. ¿Pero por qué? Porque ya sufrió lo que tú estás experimentando. Cuando tú estás sin trabajo, en la cruz estaba la frustración de estar sin trabajo. Cuando estás enfermo, debilitado, eso estuvo en la cruz también. Cuando eres maltratado, eso está en la cruz. Cuando un padre te abandonó, eso también está en la cruz. Jesús sintió todos los dolores que el ser humano ha sentido hasta el día de hoy. La pérdida de un hijo, la violación de un ser querido, de una persona. Dios ha sentido los homicidios más grandes que han habido en la historia. Él los sintió. Jesús sintió esos 2 millones de niños muertos por Herodes, que se celebra el 28 de diciembre, el día de la muerte de los inocentes. 2 millones de niños. Dios sintió los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto. Dios sintió el dolor de la muerte de los gitanos y los polacos por los nazis. Por eso, ¿usted cree que Jesús no se va a compadecer? El Señor Jesús sintió cuando tú perdiste un bebé en tu estómago. El Señor también lo sintió y sintió el desgarro tuyo. Pero está orando por ti. Porque no tenemos, y eso es maravilloso, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece. Cuando a ti te duele, a Dios le duele. Así que si estás pasando un problema en esta última semana, déjame decirte que Dios lo siente y se compadece por ti. Él sabe y siente todo lo que estás pasando tú.
Así que no solamente Dios ora antes que suceda, no solo Él no está pendiente, Él está pendiente y se da cuenta de todas mis luchas. Pero tercera cosa, también Jesús, mientras estoy atravesando una tormenta, Él es el que viene en mi momento de desesperación. Anote eso. Él viene en mi momento de desesperación. Porque cuando vemos la Biblia, ahí en Marcos, versículo 48 dice, y viéndole remar, está pendiente, con gran fatiga, está viendo el esfuerzo, porque el viento era contrario, está mirando las condiciones, está pendiente de todo. Más encima dice, ¿cerca de qué cosa? De la cuarta vigilia de la noche. ¿Ya? ¿Qué hora es esa? Bien. La noche se medía por periodos en la Biblia, no como horas que hoy día tenemos. Se tomaba por vigilia. Y la cuarta vigilia era desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Podría haber venido antes, ellos salieron antes, la primera vigilia. Y ya han pasado por eso 9 horas, a la cuarta. Dice, y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. ¿Por qué no vino la primera? ¿Por qué no vino la segunda? ¿Sabe cuándo vino? Cuando estaba peor la cosa. Y Jesús siempre va a venir cuando estamos en el peor momento. Cerca de la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahí va. Jesús llega donde ellos. Y por eso te dije yo, en pocas veces Jesús dijo que Él iba. Siempre dijo, venid a mí. Pero aquí Él fue donde estaba el problema. ¿Y alguna vez has tenido una tormenta que te va a sacar y te quiere hundir? ¿Has sido sacado muchas veces o has estado en medio de una tormenta? Yo sé que hay vientos que se levantan en las tormentas muy grandes y quizás en esta noche alguno de ustedes está pasando y está un viento huracanado sobre tu economía. Quizás hay algún par de vientos en tus relaciones con otras personas. Hay caos ahí. Hay vientos de daños, que personas te quieren hacer daños. Y a veces hay vientos de personas que te han traicionado. Muchos deberíamos estar gozando en Bethsaida, pero estamos ahí todavía batallando contra el viento. Luchando con estos vientos. ¿Y sabes qué? El viento había sacudido esa embarcación. Ellos estaban frustrados. Habían remado tantas horas, 9 horas remando y no podían salir de esa tormenta. ¿Se acuerda de la historia de Job, de que día de Jonás? También fue en el mar. ¿Y se acuerda que se levanta una gran tempestad en Jonás capítulo 1, versículo 13? ¿Ha leído ese versículo? No sé si lo pueden poner ahí, Jonás 1:13. Porque dice la Biblia que cuando Jonás estaba en pleno del mar, sucedió algo muy parecido a la historia que estamos leyendo. Y dice, y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Un hombre de Dios. Pero ahí vemos que eso sucedió porque estaba siendo desobediente. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero aún así Dios estaba ahí. Por eso cuando tú estás en tu desesperación, cerca de la cuarta vigilia, ¿alguien está en la cuarta vigilia? ¿Ya está ahí en lo último? ¿Está ahí chato? Por eso nota que Él no dijo, venid a mí, sino Jesús va donde ellos. Y Él sale y se encuentra con los apóstoles, se encuentra con nuestro dolor. Jesús se encuentra con nuestros miedos, con nuestra depresión. Se encuentra en medio de nuestra tormenta para darnos aliento. ¿Qué dijo el Señor en Juan capítulo 18? Te regalo ese versículo, porque si estás pasándolo mal, déjame mencionarte ese versículo de Juan 14, 18. Mire lo que dijo el Señor. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Pocas veces dice que va a venir, pero sobre todo, ¿cuándo va a venir? Cuando nos sintamos huérfanos. Cuando te sientes que todos te abandonaron, Jesús viene. ¿Por qué no vino en la primera ráfaga de viento? Dije ráfaga y el cani paró la oreja ahí, ráfaga. No, pero no los argentinos, estaba hablando del viento. ¿Escuchabais ráfaga antes de Cristo? Y a todos esos personajes. Y aparte era Yemo. ¿Amén o no? Dilo fuerte, sin vergüenza. Algo sé de la vida de Cani, de su pasado. Hoy día es el hermano ideal. Es que el gerente ideal, por si acaso, ¿no? por eso es el hermano ideal, porque es el gerente ideal del osito Bimbo. ¿Cierto? Amén. Así que ya saben, el hermano ideal. No sé el esposo, pero el hermano sí. ¿Y sabes qué? Hora novena. ¿Qué hace Jesús? Él solo viene caminando sobre las olas y Jesús está haciendo algo maravilloso que va a suceder y que ya estamos cerrando. Y el Señor Jesús va caminando sobre las olas. Ojo, su cabeza sobre las olas. ¿O no? ¿O su cabeza bajo sus pies? ¿Qué cree usted? Él sobre las olas. Si Él es el dueño de todo, Él es el que controla. Él no se va a mojar. Él tiene todo control toda situación bajo control. Viene sobre las olas y viene caminando. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no nos debemos preocupar de las dificultades que estamos teniendo en la vida si nos aferramos al Señor Jesucristo? Porque hoy día yo puedo ver, ¿quién creó el H2O? ¿Quién creó el agua? ¿Quién creó el viento? ¿Quién creó los mares? Dios. Entonces, ¿quién es el que tiene el control sobre todo? Confíe en el Señor. Confíe. Número 4, anote esto. Él me muestra su verdadera identidad. Él me muestra su verdadera identidad. ¿Pero cuándo? Cuando me estoy hundiendo. No va a ver a Dios hasta que se esté hundiendo. ¿Qué dijeron los hermanitos ahí? ¿Qué dijeron los discípulos cuando vieron a Jesús? ¿Por qué no dijeron, Jesús? No, ¿qué dijeron? Porque todavía están pendientes de la desesperación. Pero cuando el Señor llega en un momento de lucidez de ello espiritual, se dan cuenta, no es un fantasma, es Jesús. ¿Sabe cómo se dice fantasma en griego? ¿Lo quiere saber o no? ¿Lo quiere anotar? Fantón, con PH. ¿Ya? Como phantom, como en las mesas de sonido, phantom, que es un fantasma. Se dice en griego, PHO. Phantom o fantón. Ellos vieron un fantón. De ahí viene la palabra fantasma del griego. Así que dése cuenta. Ellos vieron un fantasma. Pero el Señor Jesucristo se muestra. Por eso dice que pensaron que era un fantasma. Y gritaron, dice el versículo 49. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos. Cuando escucharon la voz que les dijo, tened ánimo. ¿Qué les dijo? Ese gran nombre, el nombre desconocido de Dios que se lo reveló a Moisés. Cuando me pregunten, ¿quién eres tú delante del faraón? ¿Qué les voy a decir? Diles que yo soy el que soy. Ese es el nombre, gran nombre oculto que tenía el pueblo de Israel hasta que el día Dios le reveló a Moisés cómo él se llamaba. Por eso los judíos, cuando Jesús decía, yo soy
el camino, la verdad y la vida, se indignaban porque ese era el nombre de Dios. Y como los judíos decían, no, este no es Dios. Blasfemia, ¿cómo se hace llamar Dios cuando dice, yo soy la vid verdadera? Yo soy el pan caído del cielo. Yo soy. Siempre estaba diciendo, soy Dios. Y eso le llenaba de ira a la gente. Así que los discípulos habían dudado de que era Jesús. Pero el Señor les dijo, no tengan miedos, ahí estoy. Yo soy el que soy. ¿Sabe cuántas veces la palabra yo soy aparece en el Nuevo Testamento? Solo en el Nuevo Testamento aparece 17 veces. Siempre Dios está tratando de hacernos ver que el yo soy, Él es todo. Yo soy, dijo el Señor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Él es el dueño de todo, yo soy el que soy. 17 veces. Gritándole a la gente, egoíma. Yo soy, en griego, egoíma. Yo, ego. Griego, el yo, ego, ima, yo soy. Y se las recalcó a los discípulos. Y me imagino que es una palabra que nosotros tenemos que acordarnos siempre cuando estemos en problemas. Acordémonos de que Él es Dios. Él es el yo soy. Él es el egoíma. ¿Sabes qué? Escucha con atención. Porque puede que te encuentres en una tormenta hoy y la vas a encontrar prontamente. Quizás tienes problemas económicos. Te vas a quedar sin trabajo. ¿Sabes qué? Déjame decirte, no necesitas ninguna otra cosa más que Jesús. Lo otro el Señor se encarga. Deja que Jesús aparezca en el peor día de tu vida y reconócelo y dale la gloria. No te olvides nunca de que cuando estés pasando por una tormenta, Dios no está distante y no está desinteresado. Está orando por ti, está viendo el esfuerzo que haces y va a esperar que cuando tú estés por hundirte y tú mismo digas, Señor, ya no aguanto más, Él va a aparecer y va a ayudarte. No voy a leer todos esos textos, solo quiero que anote rápido para que usted estudie en su casa lo que le voy a decir. Solo anote estas 5 frases rápido. Si después de escuchar la prédica me estoy hundiendo y veo que a pesar de todo hay ánimo, pero me estoy hundiendo, recuérdese estas cosas, ore por estas cosas, anótela ahí en su hoja. Número 1, tenga el valor. Tener valor porque Jesús está conmigo. Ten valor. Si la estás pasando mal, ten valor. Jesús está contigo. No te preguntes tantas cosas, solamente ten el valor que Jesús está contigo. El valor no es la ausencia de miedo. El valor es cuando tú te mueves hacia adelante a pesar de tus miedos. ¿Ok? Segunda cosa. Necesito tomar un riesgo en fe. Necesito tomar un riesgo en fe. Y ya estoy pasado de la hora como siempre. Y había puesto una sola frase. Esto sí no lo quiero dejar pasar. Porque esto sí que es urgente. ¿De qué color pinto yo mi urgencia en el sermón? ¿Qué color ven? Esto es sumamente urgente. Cuando es verde, eso no lo puedo dejar pasar en mi enseñanza. ¿Por qué? Porque denme un minuto. Un consejo a los papás. Todos los que son papás acá. Ya, los que no son papás, ahí nomás. Pero los que son papás, presten atención. Porque tú necesitas enseñarle valor a tus hijos. Y déjame decirte algo. El valor no se puede enseñar. El valor solo se moldea. Yo le puedo decir a mi hijo, no tengas miedo.
¿Le puedo decir eso a mi hijo? Sí, pero él no lo va a entender, porque no se puede enseñar el valor. Sí que se puede hacer entrenar el valor y moldeando. Por eso hice esta anotación muy cortita. Presten atención los papás. En lugar de ocultar todas las tormentas a tus hijos, es necesario hacerlas ver que necesitan poner su fe en Cristo. Cuando estés en tormenta, tienes que ser capaz de decirles a tus hijos, hijos, sí estamos pasando por un momento difícil en estos momentos, económico, de matrimonio, de relaciones, pero somos valientes y no tenemos miedo. ¿Por qué? Y ahí le enseña la hojita a sus hijos, recién. Y esas son de las cosas que tenemos que moldear a nuestros hijos. Le he dicho a muchos padres, cuando yo estoy pasando una crisis con mi esposa en el matrimonio, que la he pasado algunas veces en mi vida, después de conversar y arreglar las cosas, sería bueno con mi esposa delante de nuestros hijos orar y decirle, no, le hemos pedido a Dios que nos ayude y nos va a sacar adelante. Y oramos. ¿Sabe qué va a hacer nuestros hijos cuando estén en problemas de matrimonio? Van a orar. No porque usted le enseñó, porque usted los moldeó. Si tú hoy día estás pasando un momento difícil, moldea a tus hijos. Hazlo parte. Hemos pasado situaciones económicas difíciles. ¿Qué hicimos con mi esposa? Nuestros hijos pagan las cuentas. Y uno va a decir, ¿pero por qué? Porque quiero que ellos cuando estén pasando momentos difíciles sepan qué tienen que hacer en un hogar, qué es lo que es prioridad y qué es lo que no es prioridad. Y mis hijos hoy día saben que son cosas prioritarias a la hora de una situación difícil económica. Y adivinen cuál es la primera que le enseñamos. Lo dije en la mañana. No interesa las circunstancias que estemos pasando, ellos ya aprendieron qué hay que hacer. Y es ser fiel a Dios. Eso es lo primero. Pueden seguir con la música. Número 2. 3. Le dije que necesitamos tomar un riesgo, ¿cierto? Ok. ¿Por qué hay un riesgo? ¿A quién le faltó fe en esa historia, en ese milagro? ¿A quién le faltó fe en ese milagro? ¿A Pedro o a los que están en el barco? ¿Sabe a quién le faltó fe? A los discípulos. Déjeme decirle que la persona que se queda en el barco seguro, sin buscar una respuesta de Dios, es alguien que le falta fe, que no tiene fe. Pero a Pedro le dijo algo, no le dijo no tiene fe. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. No le dijo no tiene fe. Pedro tenía la suficiente fe para salir. Señor, Señor, si usted lee el Mateo 14, 28, cuando le dice, Señor, manda que yo también camine sobre el mar. ¿Sabes por qué? A veces hoy día, en la semana el Señor me sorprendió cuando leí este texto. Estos son bolas mías. Ustedes saben que yo me pego unas voladas de repente con los versículos. Y yo dije, pues Pedro primero tuvo gran valor al decirle, Señor, yo también quiero caminar. Pero ¿sabe qué es lo que Dios me trajo a mi mente? No es que Él quería experimentar sobre las aguas, sino que Pedro, creo, eso es mi parecer, creo que entendió que más seguro era estar al lado de Jesús que quedarse en el barco. Si usted considera que más seguro es estar con Jesús o quedarse en el barco, ¿qué hubiera pedido en esa tormenta? ¿Ir donde Cristo, que está flotando sobre el mar, o quedarme en el barco que se está hundiendo? ¿Qué haría usted, vos? ¿Se da cuenta, no? Por eso le dijo a él, le dijo hombre de poca fe, pero fue por otra razón, porque Pedro se empieza a hundir.
Y eso nos va a enseñar siempre, que lo han enseñado muchos predicadores. Pedro se empieza a hundir, no por la falta de fe, porque ¿cuánta fe se necesita para ser salvado? Una pizca. Pero cuando le dijo hombre de poca fe, se está refiriendo, ¿sabes cuál es el problema? No es la fe en sí, sino dónde pones tu vista. Porque Pedro, lo único que tenía que haber sido cuando el Jesús lo llamó, tenía que haber puesto la vista en el Mesías. Pero Pedro empezó a mirar que había una ola de 2 metros, empezó a mirar las circunstancias. Pero ¿cómo? Si viene una ola y yo estoy caminando, esa ola me va a aplastar. Y se empezó a hundir, porque dejó de mirar al Mesías. Cuando tú dejas de mirar a Cristo en un problema, te vas a empezar a hundir y vas a creer que las olas te van a aplastar. Por eso si cuando Dios me dice, creed en mí, confiad en mí, camina, da un paso de fe, es el punto que estamos notando, da un paso de fe. Pero te digo, es más seguro estar con Jesús que estar en la barca. Es más seguro estar con Jesús que quedarse donde te estás hundiendo hoy día. Y Pedro sabía que más seguro es estar con Jesús que estar justamente con los hermanos ahí, con sus discípulos. Por eso me encanta el hecho de que Jesús le dice a Pedro, tienes que estar mirándome a mí. Yo soy todo. Yo soy el que soy. Y Pedro por ahí, gracias al Señor, él pudo volver su vista donde el Señor. Acuérdense lo que dijo el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Número 3, mantenerme enfocado en Jesús. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No quites su vista de Jesús. Si estás pasando problemas, no dejes de acercarte a Jesús. Si estás pasando una dificultad en tu vida, busca de Jesús, busca de su palabra, escucha sermones, ora, busca de Jesús. No te fijes en el mundo porque te vas a afligir. No mires dentro de ti tus emociones. Es que estoy mal, es que estoy desesperado, es que ya no tengo ganas. No mires dentro de ti, mira a Jesús. Porque si no nos fijamos en Cristo, lamentablemente, todo va a empezar a hundirse. ¿Estamos bien? ¿O estamos mal? ¿A quién estás mirando? ¿A Jesús o estás mirando tu problema? Como decía el réclame, llegó marzo, ¿ves la lava? Viene para acá. ¿Se acuerda de ese réclame, no? ¿Cómo es marzo? Hasta ahí estamos. Ya, pero ¿a quién vas a mirar? ¿La economía de marzo o vas a mirar a Dios? Vas a mirar a Jesús, que Él controla todo. Pon tu vista en Jesús. No mires otra cosa. Número 4. La cuarta cosa que Jesús le dice en la tormenta que ellos hagan y que nosotros lo hagamos, que no dudemos. No dude, no dudarlo. Por eso el Señor cuando lo tomó y lo asió y lo afirmó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué le dice? Pero ¿cuándo dudó? No cuando pidió salir de la barca, dudó cuando estaba caminando en el mar. ¿Se da cuenta que fue ese lapso? Los otros cobardes estaban ahí, sin fe. No hace falta mucha fe para que tú camines sobre el mar. Pon tu vista en Jesús. Y número 5. En Mateo 14, versículo 32. Mire lo que dice. Y cuando ellos subieron a la barca, Jesús vuelve con Pedro a la barca. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué dice? Le adoraron, diciendo verdaderamente, hasta ese momento no sabían que era el Hijo de Dios, siendo que habían visto tantos milagros. Y quizás muchos de ustedes han visto muchos milagros en su vida y todavía no pueden ver al Hijo de Dios. Hay que buscar al Hijo de Dios. Así que mi hermano, ¿qué tormenta te está asustando en esta noche? ¿Qué tormenta te está hundiendo? ¿Por qué crees que Dios está permitiendo que atravieses esta tormenta?
A lo mejor necesito aprender que yo no puedo manejar todas las cosas. Y a lo mejor es necesario llegar a la hora novena. Pero no te preocupes que el Señor va a llegar caminando. ¿Cuántas tormentas vas a tener que atravesar antes de que aprendas a confiar en Dios? Porque déjame decirte, y con esto sí finalizo, que si tú no eres obediente a Dios en la primera, en la segunda, en la tercera tormenta, van a venir 33 más tormentas, 50 más tormentas y 100 tormentas en tu vida. Porque lo único que Dios quiere es que aprendas definitivamente. La cantidad de tormentas en la vida pasa mucho porque yo aprenda de las tormentas. Porque cuando aprendes de las tormentas, la próxima vez cuando estés en una tormenta, lo más probable es que no la mires como una tormenta, sino como un viento fuerte solamente. ¿Por qué algunas personas se hunden en un viento tan pequeño y otros resisten en una gran tormenta? Porque creo que del viento pequeño, para ellos es una gran tormenta. Y para los que están en una gran tormenta, es un viento pequeño. Porque aprendieron que Dios está en medio de las tormentas. Pongámonos en pie. Le falta el 5. Yo me quiero ir para la casa ya. ¿Alabar a Dios? ¿Si lo dije o no? ¿O no lo dije? ¿Qué hicieron después de que el Señor se subió a la barca? Adoraron. Alabemos a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orar y después de la oración vamos a hacer lo que hizo el Señor con sus discípulos. Adoraron, alabaron a Jesucristo por lo que ha hecho. A lo mejor era necesario escuchar esta enseñanza en esta noche porque o estás pasando una tormenta o la vas a pasar. Y una de las cosas que a mí me encanta y me gusta es que por eso el Señor nos trajo la Biblia, para aprender y disfrutarla y aplicarla a nuestra vida. A veces tenemos un libro tan maravilloso y lo único que hacemos es darle bibliazos al pecador y que le hablamos que se va a ir al infierno, cuando este libro precioso nos enseña a poder batallar en los tiempos más difíciles. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas y oremos a Dios en esta noche. Padre, gracias Dios. Gracias Padre por estar y permitirnos a cada uno de nosotros escuchar esta enseñanza. Quizás tú podrías decirle a Dios ahí donde estás, con tus cabezas inclinadas, tus ojos cerrados. Quizás harías una oración como la mía, diciendo, querido Jesús, tú conoces las tormentas que estoy pasando en este momento. Quizás estás con mucho susto, que piensas que vas a morir. Quizás podrías decirle a Dios en esta noche, Señor, no puedo ver mi camino, está nublada mi vida, está oscuro, es la hora novena. Y quizás te sientes que solamente estás remando por tu cuenta. Quizás sientes como que las fuerzas poderosas están contra ti y estás siendo sacudido, maltratado por grandes olas de enemigos a tu alrededor. Los vientos están contra ti y las aguas son ásperas. Ya has estado luchando durante quizás 9 horas en tu matrimonio, 9 años, 9 meses y todavía no ves claridad. Quizás consideras que no estás en seguridad y llevas 9 horas batallando y piensas que te vas a hundir. Pero creo que en esta noche muchos podríamos decirle, gracias Jesús por orar por mí. Podrías decirle a Jesús, gracias por orar por mí. Ora ahí donde estás y dale las gracias porque Él está orando por lo que estás pasando. Gracias porque Él sabía que iba a ocurrir incluso antes de que ocurriera. Antes de que llegara la tragedia, el Señor Jesús ya sabía y estaba orando por ti. Por eso, Jesús, gracias te doy por mi vida, porque estás intercediendo por mí, por mi familia allá en el cielo, ahora mismo. Gracias, Dios, porque te das cuenta de mis luchas, de mis batallas. Gracias porque te das cuenta de cada paso que doy todos los días.
Gracias porque eres capaz de compadecerte de mis debilidades. Gracias porque tú vienes a mí cuando estoy en la desesperación. Mi hermano, la cuarta vigilia viene para algunos. Quizás estabas a punto de tirar la toalla y estabas cansado. Estabas en tu cuarta vigilia. Estabas entre las 3 y las 6 de la mañana y ya no sabías qué hacer sobre los problemas que te han asustado. Pero abre tus ojos y mira claramente y te vas a dar cuenta que Jesús va caminando hacia ti. Él nunca te va a abandonar. Él nunca te va a dejar huérfano en una tormenta. Por eso pídele a Dios que te ayude a ver en la situación en que estás. Y Padre, realmente necesitamos mucho coraje y valentía, y no solamente nosotros, enseñarle a nuestros hijos, porque tú estás conmigo. Ayúdame a no tener miedo porque el gran yo soy está a mi lado. Ayúdame a correr el riesgo de la fe y a hacer lo que la mayoría temen. Ayúdame a salir de la barca para que pueda caminar sobre las aguas. Padre, ayúdame simplemente a mantener la concentración, mi vista puesta en ti, Dios, en Jesús y nada más, y no seguir mirando las olas que me aterrorizan del mundo o de las situaciones que estoy viviendo, que me hacen hundir. Señor, te pido que la misma oración que hiciste por Pedro, la hagas por mí y por mis hermanos que estamos aquí. Así como oraste ese día al Padre y oraste por Pedro pidiéndole que la fe no le falte, te pido que ores igual por mí, que mi fe nunca falte, que la fe en mis hermanos nunca falte, para que el Señor me libre. Lo digo desde mi interior, lo digo con mi voz apretada, porque sé que algún día lo voy a necesitar. Sálvame del día oscuro, Dios. Ayúdame a no dudar, sino a alabarte en medio de la tormenta, para adorar en lugar de preocuparme y confiar en ti en lugar de temblar, orar en lugar de sentir pánico. Abro mi vida por completo a ti. Si hay alguien que está viviendo eso en este día, déjame decirte que Dios, como lo sabía de antemano, preparó este sermón exclusivamente para ti, porque quería que tú escucharas esta gran verdad, porque Dios es el dueño de mi vida, es mi Señor. Te pido que bendigas aquel corazón que está pasando dificultad. Y espero que todas estas enseñanzas, estos milagros que estuvimos viendo por 3 semanas, se puedan aplicar y llevar a cabo en este año. Que podamos volver a esa hojita y leer la hojita cuando estemos en tiempos de oscuridad. Porque tu palabra realmente es verdad y tu palabra es un bálsamo en un día de angustia. Te adoramos, Señor, y queremos que esta alabanza y toda la ofrenda también que vamos a tomar para ti voluntariamente llegue también en gratitud por todo lo que haces, por todo lo que harás y porque vamos a ser testigos, porque hemos hablado tanto de milagros que yo sé que milagros ya han empezado a ocurrir en nuestras vidas y yo soy un testigo que podría dar testimonio de un milagro que ocurrió esta semana. Dios es maravilloso. Bendice a cada uno. Bendice la ofrenda tomada y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.